Entonces, la vez pasada hablamos de diferenciabilidad. Entonces, habíamos quedado, empezamos recordando qué significa diferenciabilidad en el caso de una variable, ¿cierto? Que es este límite, y vimos que ese límite lo puede uno escribir de esta manera. Entonces, este límite verde que hay aquí abajo me está diciendo que una función es diferenciable si esta cosa que es la recta tangente, o lo que uno piensa que es la recta tangente, en efecto es tangente a esta función. Em, y luego lo que hicimos es, nosotros queríamos hablar de diferenciabilidad en el caso de dos variables. Entonces lo que hicimos fue copiar este límite, o cómo sería el análogo de este límite en dos variables. Entonces simplemente aquí en vez de una función de x, tengo una función de x y y. Aquí en vez de la función evaluada en un solo número, tengo la función evaluada en las dos coordenadas del número correspondiente. Y aquí agregamos las dos derivadas parciales, ¿cierto? Derivada respecto a x, derivada respecto a y. Entonces queda algo de este estilo. ¿Dónde está? Este. Bueno, pero ¿dónde lo había puesto? Este era el que yo quería. Listo. Entonces este límite es el que nosotros llamamos diferenciabilidad. Si ese límite da cero, la función es diferenciable. Bueno, también vimos una reescritura de este límite haciendo un cambio de variable para que quedara un límite a cero cero. ¿Sí? Esto es muy útil cuando uno quiere hacer cuentas con esto. Hicimos varios ejemplos, probamos un teorema de diferenciabilidad implica continuidad. También vimos este otro teorema que es la forma fácil de probar que una función es diferenciable. Eh, bueno, díganle a Joselito que entré con la cuenta de la universidad. Em, Listo, entonces tenemos esto. Mm, Ahora, hicimos un ejemplo concreto, vimos que probar diferenciabilidad usando la definición es un proceso largo. Bueno, de hecho aquí, dictando las otras clases, me di cuenta de que hay una forma un poquito más rápida de hallar esta función. Pero bueno, no importa, no importa, de todas formas ahí nos había dado. Y luego vimos que usando el teorema que dice que si una función tiene derivadas parciales continuas, entonces es diferenciable. Entonces es mucho más rápido probar eso. Entonces, si las derivadas parciales no son continuas, uno no puede concluir nada y este teorema no le funciona, ¿sí o no? Entonces, cuidado con eso. Eso fue lo de la clase pasada y ahí terminamos con diferenciabilidad. Entonces, hasta ese punto, ¿hay alguna pregunta sobre el tema de diferenciabilidad? Listo, entonces ahora vamos a pasar a la regla de la cadena. Resulta que nosotros conocemos la regla de la cadena desde cálculo diferencial, ¿cierto? Em, ¿Qué paso sigue si las derivadas parciales no son continuas? ¿Qué método se usa? La única opción que a uno le queda ahí es usar la definición. Entonces, digamos, vos estás intentando probar que algo es diferenciable, ¿sí o no? Usando ese teorema. Vos calculas las derivadas parciales, ¿no? Y te das cuenta de que esas derivadas no son continuas. Entonces, el teorema no te permite concluir nada. Entonces, aquí dice, toca usar la definición. Bien. Entonces, ese es como era con tres variables. Ah, bueno, con tres variables o con n variables en general. La idea es exactamente igual. Entonces, escribamos eso, pues eso es solo la definición. Diferenciabilidad. Y esto es con tres, pongámoslo en tres variables. Entonces la idea con tres variables es muy similar. Digamos que yo tengo
W es una función de X, Y y Z. Entonces, yo quisiera saber si esta función es diferenciable en cierto punto. Resulta que va a haber un análogo en dimensión 1 más de lo que es el plano tangente, sería como el espacio tangente. Ahora, eso ya no se puede visualizar, ¿cierto? Fíjense que para visualizar planos tangentes uno tiene que estar en R3. Para visualizar espacios tangentes uno tiene que estar en R4 o en dimensión mayor. Entonces no se puede visualizar, pero la noción de tangencia se puede describir de manera abstracta. ¿Cierto? Esa es la gracia de las matemáticas, que uno puede describir cosas que no puede ver, no puede tocar, las puede describir de manera abstracta y puede concluir cosas sobre esos fenómenos. Bien, entonces aquí vamos a tener una noción del espacio tangente. Entonces, el espacio tangente, o más bien el mismo cuento que en dos variables, el candidato. Recuerden que a esto nosotros lo llamábamos el candidato a plano tangente, entonces el candidato a espacio tangente es W igual a espacio tangente en un punto, ¿cierto? Tiene que ser en un punto fijo. En el punto vamos a ponerlo A, B, C y F de A, B, C. Entonces esto es lo que les digo, fíjense que esto es un punto de R4. Entonces ya uno no puede visualizar eso. Es W igual. Entonces, ¿cómo era el plano tangente en el caso de dos variables? Por aquí arriba debo tener. El plano tangente era algo así, la función evaluada en el punto más la derivada respecto a x en el punto por x menos la coordenada x del punto y así se iba yendo uno. Entonces el candidato a espacio tangente sería la función evaluada en el punto más la derivada respecto a x evaluada en el punto por x menos a más la derivada respecto a y en el punto por y menos b más la derivada respecto a z en el punto por z menos c. Bien, ¿y cómo sería el límite de diferenciabilidad? Entonces decimos que f es diferenciable en el punto ABC si pasa lo siguiente. Entonces esto va a ser un límite, ya no va a ser un límite en dos variables, sino que va a ser un límite en tres variables. Sería el límite en H1, H2, H3, tiende a 0, 0, 0. Vamos a escribir este límite. ¿Cuál era? Este límite, no, el del final, el que después de que hicimos el cambio de variable. Lo vamos a escribir tal cual, solamente que con una variable más. Entonces sería el límite en H1, H2, H3, tiende a 0, 0, 0, de la función. Entonces esto es esta función evaluada en A más H1, B más H2, C más H3, menos la función evaluada en ABC, menos la derivada respecto a X en ABC, por H1 menos la derivada respecto a Y en ABC, por H2 menos la derivada respecto a Z en ABC, por H3, todo eso dividido por H1 cuadrado más H2 al cuadrado más H3 al cuadrado. Y ese límite tiene que ser igual a 0. Entonces noten ustedes que esto pues es básicamente la misma cosa, solamente que es más largo. Bien, si ustedes entienden cómo se sacó el límite para el caso de 3 variables, yo les podría decir, bueno, escríbame el límite para el caso de 7 variables. Se gastarían 2 tableros seguidos, ¿sí o no? O serían varios renglones aquí, pero pues no tiene nada de raro, uno sería capaz de escribirlo. Listo. Entonces, el caso de 3 o más variables, digamos, lo difícil era pasar de una a dos variables.
Si uno ya entiende cómo funciona la cosa en dos variables, pasar a tres o más o a 20.000 variables, pues es el mismo cuento. ¿Hay alguna pregunta? Listo, entonces em, yo estuve mirando el taller de límites y no encontré límites en tres variables. Entonces no se preocupen mucho por cómo funciona la cosa en tres variables o más. Aunque como les digo, pues si son capaces de hacerlo en dos variables, probablemente son capaces de hacerlo en tres variables, solamente que es más largo y ya. Bueno, Profe, yo tengo una preguntita, pero no, pues es que es, ah, quiero saber si uno dividido x a la 4 más x más y al cuadrado, eso siempre está entre 0 y 1. Pues es que un compañero me dijo que eso podía ser así, pero yo no sé. más x más, Más y al cuadrado. eso siempre está entre cero y uno. Sí, No, no, cierto que no. no, eso no está entre cero y uno. De hecho, fíjate, digamos, si uno le da un valor muy chiquitico a la x y a la y, por ejemplo, si la x fuera 0.1 y la y fuera Claro. 0.1, esto aquí abajo me va a dar un número cercano a 0. Entonces, 1 dividido un número cercano a 0 va a ser algo muy grande. Ok. Entonces, sí, Lo no, que pasa es que él dijo que lo había visto en el libro, que lo había visto en el libro era uno sobre x cuadrado más y cuadrado era menor que uno, pero 1 sobre que por eso x podría decir, cuadrado más y cuadrado menor o sí, igual que 1. menor que uno. Menor que 1. Pero eso también es falso. Pues depende de cómo sea esto. Exacto. Depende si estos son números muy pequeños, esto no va a ser más Sí, pequeño que 1. Si estos son números grandes, por ejemplo, si yo le meto, simplemente si yo, por ejemplo, si yo pusiera x igual a 2 y y igual a 2 también, esto sí va a ser más pequeño que 1. sí, Depende de pero cómo digamos sean que si estos números. los valores que le dé uno a la x y a la y están entre 0 y 1, eso va a ser grande. Ese número va a ser grande, correcto. Sí, exacto, yo Entonces, dije lo mismo. Ah, listo, profe. Sí. decirle a tu amigo que revise bien qué fue lo que vio en el libro. De Ok, pronto gracias. había condiciones sobre la X y la Y. ¿Hay más preguntas? Bueno, entonces, ahora sí, vamos a hablar de la regla de la cadena. Entonces, la regla de la cadena la vamos a recordar. Recordemos cómo funciona en el caso de una variable. Recordemos. Caso en una variable. Entonces, la regla de la cadena se utiliza para derivar funciones, composiciones de funciones, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es una composición de función? De funciones, tenemos algo de este estilo, como yo tengo una función que va de los reales, en los reales, digamos que esta se llama g, y tengo otra función de los reales en los reales que se llama f. Entonces, aquí tengo algo que es la composición que denotamos como f compuesto g. Bueno, el orden es así. Si yo tengo que primero va la G y luego va la F, entonces en la notación la G se escribe más a la derecha. Entonces uno tiene cosas de este estilo, F compuesto G de X. Y queremos calcular la derivada de esto. Queremos calcular eh, F compuesto G. Voy a usar esta notación, la notación prima de X. Entonces, de acuerdo a la regla de la cadena, eso se calcula de la siguiente manera. Entonces, la regla de la cadena, de la cadena en este caso, me dice que f compuesto g' evaluada en x es la derivada externa evaluado en la función interna, multiplicado por la derivada interna. Listo. De hecho, ustedes
me imagino que se la saben con palabras. Esto es derivada externa. Y esto es derivada interna. 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 Bueno, ahora, ¿cómo es la regla de la cadena en la notación de Leibniz? Que nos va a servir a nosotros para trabajar en varias variables. Entonces, en notación de Leibniz, entonces uno lo que tiene es lo siguiente. Uno tiene, vamos a decir, por ejemplo, z es igual a una función de y es igual a una función de x. Entonces, si uno coge esto y lo reemplaza acá, fíjense que ahí se ve la composición, ¿cierto? Si uno combina este par de cosas, le sale que z es igual a f de g de x. Entonces aquí hay como una variable intermedia, ¿cierto? Que es la variable y. Z depende de la y depende de la x, pero si uno mira como la cosa globalmente, se da cuenta de que en últimas la z depende de la x. Y entonces si uno quiere calcular cuánto es la derivada de z respecto a x, de hecho, déjenme yo escribo aquí abajo más bien. Entonces uno quiere calcular, tiene sentido. Calcular la derivada de z respecto a x. Y uno lo que hace es decir, bueno, la derivada de z respecto a x es lo mismo que la derivada de z respecto a y. Esto es una función, esta función hay que evaluarla en la función interna. Entonces la derivada de z respecto a y, evaluado en y de x, multiplicado por la derivada de y respecto a x, evaluado en x, ¿sí o no? Entonces, frecuentemente uno se olvida de estos paréntesis y uno la escribe así, como de z de x es igual a de z de y por de y de x. Y esta forma de escribir la regla de la cadena tiene una ventaja, y es que le parece como que uno pudiera simplemente cancelar los de y, ¿no? Como que este de y se cancela con este de y me queda de z de x, que es lo que uno quiere. Bueno, entonces, Profesor, que es como si uno empezara a derivar de adentro hacia afuera. más bien como de afuera hacia adentro, ¿no? Porque esta es la derivada externa y esta es la derivada interna. Aunque Ah, en sí, sí, realidad sí, sí. el orden no importa porque eso es una multiplicación, ¿cierto? Vos podrías escribirlo al revés si quisieras. Entonces Ok. esto es derivada externa y esto es derivada interna. Bien, entonces eso es la regla de la cadena en el caso clásico, en el caso de una sola variable. Resulta que en el caso de dos o más variables uno también puede tener composiciones de funciones, ¿cierto? Entonces, consideramos el caso, queremos estudiar la regla de la cadena en casos más generales. Entonces vamos a empezar con pasos sencillos, ¿cierto? Fíjense, empezamos con este caso, una función de R en R y otra función de R en R. Lo que vamos a hacer a continuación es poner un cuadrado aquí. ¿Listo? Entonces vamos a considerar una función de R en R2 y luego una función de R2 en R. Entonces, caso 1, yo voy a decir de R en R2 tengo una cierta función G y de R2 en R tengo una cierta función F. Ahora, esto lo vamos a usar más adelante y es que cuando uno tiene una función que cae en algún Rn,
Entonces, como esta función, fíjense, esta función está cogiendo un número y está produciendo un vector. Entonces, como esta función produce vectores, la convención que utilizamos es ponerle una flechita encima. Listo, una función que produce vectores. Bueno, entonces tenemos, digamos, en cada uno de estos R's vamos a poner variables. Digamos que aquí la variable de este es t. Digamos que aquí las dos variables de este son x y y. Y aquí yo tengo la variable z. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de una composición de este estilo? Tenemos que la z depende de la x y la y, ¿sí o no? Tengo z es función de x y y. Y aquí yo tengo que x y y son función de t, o sea, x y y es función de t. Ahora, escribir esto así no es conveniente. Bueno, hay una forma un poco más clara de escribir esto, es lo que quiero decir. Y es que en vez de escribir esto así, yo puedo escribir esto así, como que la x depende de t y la y depende de t. ¿Listo? Entonces tengo la z depende de x y de y. Y cada una de estas depende de la variable t. Entonces, en últimas, lo que tengo, la situación en la que estoy es que la z depende de la t. O sea, profe, eso Tenía es como si lo parametrizara. Es como parametrizar la variable Z. sí, esto es como tener una curva paramétrica. Ustedes estudiaron Perfecto. curvas paramétricas en cálculo integral, ¿no? Esto es como tener una curva paramétrica. Bueno, entonces, en esta situación tenemos z depende de x y y dependen de t. Entonces, finalmente, z depende de t. Bien, entonces tenemos una composición de este estilo. Entonces, si la z depende de la t, una pregunta que uno se puede hacer naturalmente es, bueno, ¿cuál es la derivada de z respecto a t? Entonces, queremos calcular. Bueno, antes de eso, cuando uno tiene dependencias de este estilo, uno puede hacer un esquemita que le ayuda como a llevar cuenta de cuáles son esas dependencias. Entonces uno puede hacer esto, se llama un árbol de dependencias. Árbol de dependencias. Entonces vamos a decir que la z depende de las variables x y y. Entonces vamos a dibujar acá. Z depende de x. A ver, yo bajo un poquito. Y z depende de y. Entonces tenemos x y y. La x a su vez depende de la t. Entonces tengo aquí una rayita así y aquí otra raya. Entonces la x depende de la t y la y depende de la t. Bueno, entonces esto es un árbol de dependencia bastante sencillito. Fíjense que el árbol de dependencia en el caso de una variable era todavía más sencillo. Aquí teníamos la z depende de la y la y dependía de la x. Entonces esto es el árbol de dependencia, pues es una ramita y ya, no tiene nada. Pero obviamente entonces si uno tiene más variables, digamos si yo tuviera que la z depende de 5 variables, y cada una de esas variables depende a su vez de otras 3, entonces esto me sale un árbol ahí bien frondoso, ¿sí o no? Bien, bien grande. Entonces ahorita vamos a ver obviamente ejemplos más complicados, pero por el momento trabajemos con este ejemplo. Entonces, ahora sí, ¿qué queremos hacer? Queremos calcular la derivada de z respecto a t. La derivada de z respecto a t. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues resulta que la regla de la cadena, en este caso, me dice lo siguiente. Me dice que la derivada de z respecto a t
es lo mismo que derivar z respecto a x. Digamos, si yo me olvidara de la variable y, yo tendría algo de este estilo, como la derivada de z respecto a x por la derivada de x respecto a t. Eso que yo acabo de escribir ahí sería la regla de la cadena si estuviéramos en el caso de una variable, ¿sí o no? La z depende de x y la x depende de t. Pero yo tengo que considerar la otra dependencia que tiene z, que es la z también depende de y. Entonces, z depende de y depende de t. Entonces, la regla de la cadena en últimas va a ser simplemente considerar todas las posibles formas en que z depende de t y sumar las respectivas derivadas. ¿Listo? Entonces, un detalle con esto, y es que deben tener en cuenta ustedes que hay una diferencia entre derivada parcial y derivada total. Fíjense que aquí estoy usando el símbolo de derivada parcial. Aquí estoy usando las Ds, que son derivada total. ¿Cuál es la diferencia entre derivada parcial y derivada total? Que, por ejemplo, en el caso de la X solo depende de la T. Entonces, cuando yo calculo la derivada de X respecto a T, eso es una derivada total. Mientras que, digamos, en el caso de la Z depende de dos variables. Entonces, cuando yo derivo solo respecto a X, eso es una derivada parcial. ¿Listo? Entonces, es importante que ustedes aprendan la diferencia entre esas cosas, derivada parcial y derivada total. Porque, digamos, aquí no tiene sentido o no se puede hacer el mismo truco que en el caso de una variable, que era como, bueno, entonces esto se cancela con esto. Eso no tiene sentido en esta situación. Listo. Fíjense que incluso si uno intentara hacer eso, pues como que no le cuadra. Le sale como que de z de t es dos veces de z de t con derivada parcial. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien me iba a decir algo, no? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, en ese caso, pues por ejemplo, si la variable x, no sé, dependiera de la variable t y otra variable s, si uno quisiera Ajá. encontrar la z con respecto a t, ¿seguiría considerando esa x como una derivada total o ya cómo No, cambiaría eso? ya sería, digamos, si yo tuviera aquí otra ramita en este árbol que Ajá. dependiera de una S, entonces esto ya no sería una derivada parcial, total, sino una derivada parcial respecto a t. Ah, ya, ya. Sí, ya entendí. Listo, gracias. Listo. Em, listo, entonces esto es lo que dice la regla de la cadena. Ahora, este ejemplo, pues es un ejemplo muy sencillito de dos variables, pero es un ejemplo que es bastante, pues que se repite bastante. De hecho, aquí, este es el libro de Stuart. La sección de regla de la cadena de Stuart es la sección 14.5 y él tiene ahí un mundo de ejercicios de regla de la cadena. Bueno, entonces es bueno que le peguen una miradita. Eh, y yo quiero ver, son estos ejercicios de aplicación. Si ustedes vieron el curso de cálculo diferencial cuando Jorge Mario era el coordinador, entonces probablemente están acostumbrados a ver ejercicios de aplicación de cálculo. Bueno, y el libro de Stuart tiene varios ejercicios de ese estilo. Entonces, por ejemplo, este ejercicio. Vamos a resolver ese ejercicio. Lo voy a poner aquí traducido, pues yo tengo la versión en inglés, pero eso no me he puesto a buscar la versión en español. Entonces, ejemplo, ¿qué me está diciendo este ejercicio? Me está diciendo que yo tengo esta función t. Esta es una función de temperatura y la temperatura va a depender de dónde yo la mida, ¿cierto? Entonces, digamos que esta es la temperatura del suelo, ¿cierto? Y supongamos que el suelo es plano. Entonces, yo tengo coordenadas del suelo, coordenadas X y Y. Ahí me dicen que esas coordenadas se miden en centímetros. Bien. Entonces, X y Y se miden en centímetros y esta función T me está dando la temperatura de un cierto punto del suelo. Esa temperatura me la están dando en grados Celsius. Entonces, vamos a poner aquí X y Y, coordenadas del suelo en centímetros.
centímetros. T es la temperatura del suelo en grados Celsius. Bien, entonces aquí yo tengo T depende de XY. Listo. Y ahora resulta que tenemos un bicho, un insecto que se está moviendo por el suelo. Y la posición del insecto va cambiando respecto al tiempo, ¿cierto? Él se está moviendo de acuerdo a esto. Esto es una curva paramétrica. Entonces, un insecto se mueve con trayectoria X. La X es una función de t. Aquí no la están escribiendo así, pero pues es lo que nos están diciendo. X es una función de t, 1 más t, y y también es una función de t, que sería 2 más t tercios. Listo. T en este caso es el tiempo transcurrido en segundos. Bueno, entonces tenemos una composición de funciones. La temperatura depende de la posición y la posición del insecto depende del tiempo. Entonces, la temperatura del insecto depende del tiempo. Bien. Ahora, ¿qué más nos están diciendo? Fíjense que esta función de temperatura no nos la están diciendo, ¿cierto? Hay una cierta función de temperatura. Pero sí me están diciendo una cierta información sobre esa función. Me están diciendo que la derivada respecto a x en el punto 2,3 es igual a 4 y la derivada respecto a y en el punto 2,3 es igual a 3. Sabemos que la derivada respecto a x en el punto 2,3 es igual a 4. Yo no voy a utilizar esta notación porque vamos a usar la regla de la cadena, y la regla de la cadena la escribimos en términos de la notación de Leibniz. Entonces, en vez de escribir esto así, yo voy a escribir esto así. La derivada de t respecto a x en el punto 2,3 es igual a 4. Bien. Lo mismo con la y. La derivada respecto a y en el punto 2,3, ¿cuánto era? 3. Eso es lo mismo que la derivada respecto a y en el punto 2,3. Bien, esa es toda la información que tenemos. La pregunta que nos hacen es, ¿qué tan rápido está cambiando la temperatura en el camino del insecto después de 3 segundos? Entonces, ¿qué tan rápido está aumentando? De hecho, ahí me dicen que está aumentando. Pero no me tenían que haber dicho eso. Yo lo podría deducir con la cuenta que voy a hacer. Entonces yo voy a decir simplemente cómo cambia la temperatura del insecto. Insecto después de 3 segundos. Listo, ese es el ejercicio. Entonces aquí tenemos una sugerencia cuando ustedes estén haciendo estos ejercicios donde les toca aplicar la regla de la cadena, es empezar haciendo el árbol de dependencia, ¿cierto? Es algo que no les toma mucho tiempo y que les puede ayudar a visualizar más fácil qué es lo que tienen que hacer. Entonces aquí yo tengo la temperatura depende de la posición que está en términos de x y la posición depende del tiempo. Bien, entonces aquí está x, aquí está y, aquí está t y aquí está t. Bueno, de acuerdo a la regla de la cadena, entonces, bueno, ¿por qué nos interesa calcular la derivada? Porque eso es lo que me están pidiendo, ¿sí o no? ¿Cómo cambia la temperatura del insecto? O sea, ¿qué tan rápido está cambiando la temperatura del insecto? Me están pidiendo calcular una derivada. Entonces nos piden calcular
la derivada de la temperatura respecto al tiempo a los 3 segundos. Y la derivada de la temperatura respecto al tiempo a los 3 segundos es entonces la derivada parcial de la temperatura respecto a x, evaluado en x a los 3 segundos, y a los 3 segundos. De hecho, no me va a caber acá. Déjenme, yo escribo aquí abajo más bien. Entonces nos piden calcular esto de acá. Entonces sería la derivada de t respecto a x evaluada en ese punto, a los 3 segundos, multiplicado por la derivada de x respecto a t a los 3 segundos, más la derivada de t respecto a y evaluada en x igual en x de 3 y de 3, multiplicado por la derivada de y respecto a t a los 3 segundos. Hasta ahí vamos bien, ¿o alguien tiene alguna duda? Bueno, yo tengo una pregunta. Esta pregunta no es necesario responderla para el ejercicio, pero ¿alguien me puede decir qué significan estos números? ¿Qué significa este 4 y este 3? Grados Celsius por segundo. No, O sea, no sería como, no estás preguntando eso, como en qué unidad se está midiendo ese número. sí, pero no es grados Celsius por segundo. Porque fíjate que esto es derivada respecto a la posición, no derivada respecto La velocidad. Grados Celsius por centímetro. Eso sería, grados, esas unidades son correctas. Grados Celsius por centímetro, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Digamos, yo tengo aquí el plano y estoy parado en este punto. El punto que me dieron ahí es el punto 2,3. De hecho, ¿Razón de cambio, profe? y es una razón de cambio, pero es una razón de cambio de qué respecto a qué. ¿Cómo va cambiando De la temperatura pues, respecto a ¿cómo la va? distancia. posición? Respecto a la posición, correcto. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esta derivada entonces? Significa que cuando yo me muevo en la dirección del eje X, ¿cierto? Entonces, si yo estoy en este punto y me empiezo a mover en la dirección del eje X, voy a tener una razón de cambio de 4. Pero, ¿cuáles son las unidades de esa razón de cambio? Son grados Celsius por centímetro. Es decir, si me empiezo a mover aquí hacia la derecha, la temperatura va a empezar a aumentar a razón de 4 grados Celsius cada centímetro. Bien. Y aquí hacia arriba, eso sería la derivada respecto a y. Entonces, si yo estoy parado en este punto y me empiezo a mover en la dirección de y, la temperatura empieza a aumentar a razón de 3 grados Celsius cada centímetro. Por eso las unidades acá son importantes, ¿sí o no? Las coordenadas están en centímetros, la temperatura está en grados Celsius. Y fíjense que aquí no estamos involucrando el tiempo para nada, ¿cierto? Aquí solamente estamos hablando de temperatura y posición. Bueno, entonces eso no era necesario para resolver el ejercicio, pero es bueno que ustedes sepan hacer esa interpretación. Listo. Ahora, la solución del ejercicio es calcular esto, que eso es la regla de la cadena. Entonces tenemos que calcular varias cosas. Primero, vamos a calcular cuánto vale x en 3 y y en 3. Listo, que lo necesitamos acá y lo necesitamos acá. Entonces, ¿cuánto vale x en 3? X en 3 es 1 más, reemplazo la t por 3. Es 2. Eso me da 2, correcto. ¿Y cuánto vale y en 3? Y en 3 es 2 más 3 tercios. Esto me da 3. Entonces, esos números azules que tengo ahí son en realidad 2 y 3. O sea que yo necesito la derivada respecto a x en el punto 2,3 y la derivada respecto a y en el punto 2,3, que es precisamente lo que me dieron, ¿sí o no? Entonces esa información ya la tengo.
Ahora, ¿qué más necesito yo para poder aplicar esta fórmula? Necesito la derivada de x respecto a t. ¿Cuánto es la derivada de x respecto a t? Entonces les voy a recordar por acá. X es esta fórmula. Cuando yo derivo respecto a t, esto es como tener esto a la 1/2, ¿sí o no? Entonces el 1/2 baja, me queda la menos 1/2 por la derivada interna, que es 1, entonces me queda 1 sobre 2 raíz de 1 más t. Bueno, entonces la derivada de x respecto a t es esto, y a mí me interesa evaluarla en 3, a los 3 segundos, ¿sí o no? Entonces la derivada de esto en 3 es 1 sobre 2 raíz de 1 más 2, más 3 digo. Esto es 1/4. Y luego está la derivada de y respecto a t. Recordemos que y era 2 más t tercios. Cuando yo derivo esto respecto a t, eso me da 1/3. Y si yo evalúo eso en 3, pues me sigue dando 1/3, ¿sí o no? Eso es una función constante. Entonces ahí calculamos esas derivadas de x respecto a t y y respecto a t. Entonces este par de cosas, este número y este número, son este número y este número que hay acá. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos que la derivada de la temperatura respecto al tiempo a los 3 segundos es la derivada parcial de t respecto a x en el punto 2,3 multiplicado por 1/4 más la derivada parcial de t respecto a y en el punto 2,3 multiplicado por 1/3. ¿Sí o no? Y ahora estos números me los dieron en el enunciado. Entonces nosotros sabemos que esto vale 4 y sabemos que esto vale 3. Entonces la derivada parcial de t de la temperatura respecto al tiempo a los 3 segundos es 4 por 1/4 más 3 por 1/3 y eso me va a dar 2. ¿Cuáles son las unidades de esto? Es en Celsius sobre segundos, ¿no? Correcto. Entonces esto es grados Celsius por segundo. ¿Qué significa eso? Que cuando el bicho se va moviendo por esa trayectoria, la temperatura del insecto va aumentando a razón de 2 grados Celsius cada segundo cuando estoy en 3 segundos. Bueno, entonces la temperatura, Profe, pero en ese ejercicio vieron prácticamente todo. sí, es que el ejercicio, lo único que vos tenías que saber era cuál era la fórmula de la regla de la cadena. Ujú. Y ya te dan todo. Pero los otros son muy similares. Porque es que una cosa que ustedes deben tener en cuenta es que ustedes ya deben saber derivar, ¿cierto? Nosotros no les vamos a poner ejercicios donde las derivadas sean una cosa horrible de calcular. Entonces, el enfoque de los ejercicios más que la parte operativa es que ustedes sepan primero aplicar los conceptos nuevos que se tienen y hacer la interpretación apropiada, ¿cierto? Entonces, en este caso, estamos interpretando qué significa este número. También hicimos la interpretación de estas derivadas, aunque no nos la pedían, pues eso se puede hacer. Entonces, la temperatura del insecto aumenta a razón de 2 grados Celsius cada segundo a los 3 segundos. Bueno, también va a depender, obviamente, si el insecto cambia trayectoria, esta derivada puede cambiar. O sea, se puede volver negativa, por ejemplo. Recuerden que si una derivada es negativa, significa que va disminuyendo. En este caso, iría disminuyendo la temperatura respecto al tiempo. En fin,
Aquí hay un montón de ejercicios de ese estilo. Entonces, por ejemplo, el 36 es muy similar. Me están diciendo, esta variable W es producción de trigo. Y me están diciendo que la producción de trigo depende de otras dos variables, que son la temperatura promedio del año y la precipitación de lluvia. No me están diciendo las unidades de eso. Me imagino que debe ser como volumen por alguna unidad. Eso. Probablemente alguno de ustedes sepa más de eso que yo. Profe, una pregunta. Sí. Respecto al ejercicio anterior, ¿uno le podría dar una interpretación como el mosquito aumenta la temperatura de 2 grados Celsius por segundo cuando está como en el punto dado, pues en el punto que era 4,3, si no estoy mal, o algo así? En el punto 2,3. Es decir, En el punto 2,3. hagamos un dibujo, les voy a enseñar cómo puede uno dibujar esas trayectorias en GeoGebra. Uno puede dibujar curvas paramétricas en GeoGebra. Entonces, en este caso, yo tenía que la X dependía de T y la Y dependía de T. Entonces, yo puedo usar este comando, el comando curva. Y yo le voy a poner, ¿cuánto vale la X? La X vale raíz de 1 más T. ¿Cuánto vale la Y? La Y vale 2 más T dividido 3. Y le tengo que poner un rango a ese parámetro, ¿cierto? A mí ahí no me dijeron cuál era el rango, pero entonces yo le voy a poner, digamos que la T varía entre menos 5 y 5. Entonces, la trayectoria que está haciendo bueno, desde menos 5 no tiene mucho sentido, ¿cierto? Porque eso es un tiempo. Digamos, queremos la trayectoria Que que T mayor que 0. Sí, desde T, de T desde 0 hasta 10. Entonces, la trayectoria que está recorriendo el insecto en los primeros 10 segundos es esta. ¿Cuánto es cuando la T vale 0? Cuando la T vale 0, a ver, yo creo que esto se puede evaluar. De 0, ¿cierto? Entonces, cuando la T vale 0, estoy en el punto 1, 2. Listo. A mí me interesa cuánto vale lo que pasa en el punto cuando la T vale 3. Entonces yo le puedo decir, bueno, dígame 2, cuándo 3. es cuando la T vale 3. Y él me dice, vea, ese punto es, estoy poniéndole lo que no es, cuando la T vale 3. Entonces él me indica ahí, estoy evaluando lo que pasa en este punto. Bien. Y entonces en este punto, lo que está pasando es que el insecto se está moviendo en esa dirección. Entonces, fíjense que va a haber como una combinación de cambios en la temperatura, ¿cierto? Porque él no se está moviendo. Aquí me están diciendo, ¿qué pasa cuando uno está en este punto y se mueve en la dirección de X? Entonces, si yo estoy en este punto y me muevo horizontalmente. Y esta otra derivada me está diciendo, ¿qué pasa si yo estoy en este punto y me muevo en la dirección de Y? Listo. El problema es que el insecto no se está moviendo ni en dirección de X ni en dirección de Y, sino como en una combinación de las dos. Entonces, por eso es que entran a jugar estas dos derivadas aquí en esta fórmula. Entonces, es un cierto factor lo que pasa en la dirección de X y un cierto factor lo que pasa en la dirección de Y. Bien. Entonces, esto es si quieren pensar en términos de álgebra lineal, esto es una combinación lineal de las derivadas parciales. Bueno, listo. Ya se me olvidó tu pregunta. ¿Cuál era tu pregunta? Perdón. O sea que si la interpretación se le puede dar, digamos que 2 grados Celsius sobre segundos en el punto 2, 3. Sí, eso es exactamente que en este punto, cuando el insecto se está moviendo, de hecho, déjenme, pongamos un slider acá. Es que la interpretación que usted le dio me enredó cuando como que grados Celsius sobre segundos a los 3 segundos. Yo, ¿cómo así? Pero es que sí, es que a los Profe, 3, es que ahí esa respuesta no se debería dar es después de los 3 segundos, así como estaba planteada la pregunta, porque es que si es a los 3 segundos, es como que exactamente en 3 segundos hubo ese cambio, pero la pregunta la hacían era después de 3 segundos.
Yo Después, pensé lo mismo, sí. a ver aquí, es how fast is, qué tan rápido está aumentando la temperatura en el camino del insecto después de 3 segundos. Pues la cosa es que, a ver, la forma en que yo estoy interpretando esto es decir, el insecto se está moviendo así, ¿sí o no? Entonces, después de 3 segundos, él recorrió este pedazo de trayectoria y está precisamente en este punto. Entonces, cuando te dicen eso, pues lo que vos querés saber es en ese instante exacto, cuando han transcurrido exactamente 3 segundos, cómo está cambiando la temperatura. Sí, O sea, ¿cómo cambió en esos primeros 3? no cómo cambió en los primeros 3, sino cómo está cambiando exactamente a los 3 segundos. Porque es que nosotros no sabemos qué está pasando aquí antes y después, ¿cierto? Nosotros, digamos, si a mí me dicen cómo Después ya iría, digamos, la razón ya sería más grande, pues, según ahí. uno no sabe, ¿cierto? El problema es que no tenemos suficiente información sobre la temperatura. Bueno, si nosotros supiéramos, digamos, que por esta zona está más caliente y por esta zona está más fría, entonces tiene mucho sentido que la temperatura vaya aumentando cuando uno se mueve en esta trayectoria, ¿cierto? Pero no necesariamente va a ser así, digamos, podría pasar que esto fuera como una plancha que tiene varios quemadores, entonces que por aquí la temperatura sea muy alta, entonces él se va moviendo aquí, va aumentando la temperatura, pero cuando empieza a salir del quemador, la temperatura va disminuyendo. Entonces, el Profe, problema que y tenemos si, nosotros acá es que no sabemos cómo es la temperatura. Lo único que tenemos es cómo cambia la temperatura en este punto exacto. Entonces, la conclusión que podemos sacar es únicamente exactamente en ese punto. ¿Está bien? Alguien me iba a hablar, ¿no? profe, yo tenía una pregunta. Si uno lo hiciera en términos generales, digamos que no evaluados exactamente en 3 segundos, sino, pues, digamos que queda todo derivado respecto a t. Según el Sí, signo que dé la derivada, uno ya puede decir que va como creciendo, decreciendo, o ahí ya eso no, sí, el pues signo, el digamos que la signo te va derivada a... era con signo positivo, entonces uno dice que ya como que la razón de cambio sí se ve que va aumentando o así, o no cumple eso ya. Correcto, sí, el signo te va a decir si va aumentando o va disminuyendo. Lo que tenés que tener en cuenta es que cuando son derivadas parciales, te están diciendo el aumento o disminución en una dirección específica. Pero aquí esto no es derivadas parciales, ¿cierto? El tiempo solamente aumenta, entonces lo que me está diciendo es como conforme va aumentando el tiempo, cómo va a ir cambiando la temperatura. Esto me está diciendo, la temperatura va a ir aumentando a razón de 2 grados Celsius por segundo, pero ese es el cambio exactamente a los 3 segundos, ¿cierto? El comentario que hay ahí en el chat es correcto. La interpretación de las derivadas es el cambio instantáneo, no el cambio total. Entonces aquí no sabemos qué pasó en los primeros 3 segundos, ni sabemos qué va a pasar en el resto del tiempo. Solamente sabemos que exactamente a los 3 segundos la temperatura está cambiando de esa manera. Bueno, Sí, profe, ya está mucho más claro. Muchas gracias. listo, con gusto. Em, bueno, entonces aquí tenemos, este es el primer caso, es un caso sencillo, ¿cierto? Cuando tenemos una variable, dos variables que dependen de una sola, x, y dependen de t, y luego z depende de x, y. Ahora, podríamos considerar un caso un poco más complejo. Entonces pensemos acá, caso 2. Digamos que yo tengo una función de este estilo, de R2, en R2, en R. Esta la voy a llamar nuevamente G, le voy a poner la flechita encima porque está agarrando una pareja ordenada y está agarrando un vector y está produciendo otro vector, ¿sí o no?
Entonces le voy a poner la flecha encima, esta sí la voy a dejar sin flecha porque esta está agarrando un vector y está produciendo un escalar. Entonces nuevamente ahí tengo una composición. Vamos a decir, digamos que las variables de esta primera, de este primer R2 van a ser S y T. Aquí vamos a decir que tengo las variables X y Y, y aquí tengo la variable Z. Entonces tenemos Z es función de X y Y aquí tenemos que X es función de S y T, de ST, Y, función, digamos, realmente uno debería escribir esto así. XY es G de ST. Pero esto, una forma, digamos, similar a como lo hicimos por aquí arriba, que en vez de escribir XY es función de G, es G de T, en vez de escribir eso así, vamos a escribir X es función de S y de T, y Y es función de S y de T. Listo. Ahora, interpretar esto geométricamente ya nos queda muy difícil, porque si uno quisiera ver, como digamos, qué es la gráfica de una función que va de R2 en R2, si uno quisiera visualizar esta gráfica, necesitaría por lo menos 4 dimensiones, ¿cierto? Combinar este R2 con este R2. Entonces, esto ya no lo podemos visualizar. Pero eso no va a importar. De todas formas, podemos aplicar la regla de la cadena. Entonces, aquí tenemos Z depende de X y Y, que a su vez dependen de S y T. Es decir, si yo voy a hacer el árbol de dependencias de esta función, es algo de este estilo. Yo tengo aquí Z, aquí tengo un par de ramas que corresponden a X aquí arriba y Y aquí abajo. Y estas a su vez sacan un par de ramas que corresponden a S y a T. Entonces aquí S, T, S, T. Esto es el árbol de dependencias. Ahora, ¿qué me va a decir la regla de la cadena en este caso? Si yo quiero derivar, entonces en este caso tiene sentido preguntarse por lo siguiente. Preguntarse por la derivada de z respecto a s y la derivada de z respecto a t. Fíjense en una cosa respecto al ejemplo anterior. En este caso, nosotros nos preguntábamos la derivada total de z respecto a t, porque en últimas la z depende solo de la t, ¿cierto? Aquí están estas variables intermedias, pero la dependencia final es z respecto a t y ya. En este nuevo ejemplo que tenemos acá, ya la z, la dependencia final de z es de dos variables, s y t. Entonces las derivadas que vamos a calcular no son derivadas totales, sino que son derivadas parciales. Listo. Ahora, ¿cómo se van a calcular estas derivadas parciales? La idea es muy sencilla. Vamos a considerar, digamos, para calcular la derivada de z respecto a s, vamos a considerar todos los caminos que empiezan en z y terminan en s. Entonces, para calcular dz de s, consideramos todos los caminos que empiezan en z y terminan en s. Entonces vamos a ver cuántos caminos hay de esa manera. Entonces, por ejemplo, este camino. Listo. Entonces va a resultar, por ejemplo, aquí va a salir una derivada. Aquí va a salir la derivada de z respecto a x en este camino. Y luego por aquí va a salir otra derivada. Va a salir la derivada de x respecto a s. Bien.
Y por otro lado tenemos esta otra. Digamos, yo puedo considerar este camino y luego este camino. Entonces ahí también me van a salir dos derivadas. Este de abajo sería la derivada de z respecto a y este naranja de acá sería la derivada de y respecto a s. Listo. Fíjense, ese análisis fue básicamente lo mismo que hicimos en el caso de una variable, solamente que aquí no era tan interesante porque todos los caminos empiezan en T mayúscula y terminan en T minúscula. Entonces los consideramos los dos. Derivada de T respecto a X, derivada de X respecto a T, que fue este primer término, y luego derivada de T respecto a Y, derivada de Y respecto a T, que fue este segundo término. Bien, aquí con dos variables la cosa es un poquitico más compleja. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues estas derivadas, digamos, cuando uno tiene aristas consecutivas, ¿cierto? Aristas es como le decimos a estas rayitas. Entonces, cuando uno tiene aristas consecutivas, lo que hace es multiplicar las derivadas que salen ahí. Entonces, voy a obtener lo siguiente. La derivada de z respecto a s va a ser la derivada de z respecto a x multiplicado por la derivada de x respecto a s, ¿cierto? Ese es lo que sale del camino azul. Y a eso le vamos a sumar la derivada de z respecto a y multiplicado por la derivada de y respecto a s. Eso es lo que sale del camino naranja. Estamos. ¿Es claro lo que pasó ahí? Sí, profe. O sea que ahora hay que sumar los del camino Y respecto a T. Serían 4 sumas. No, porque no estamos derivando respecto a t. Ah, ok, sí, ya entiendo. Entonces, Ah, sí, si serían es, dos derivadas parciales. ajá. Si uno quiere derivar respecto a t, entonces hace esto mismo, pero considera todos los caminos que comienzan en z y terminan en t. Entonces, similarmente, para calcular la derivada de z respecto a t, consideramos todos los caminos que comienzan en z y terminan en t. Entonces este lo voy a poner aquí ya sin colores, pues, pero yo creo que es bastante claro ya. Entonces, si uno quiere la derivada de z respecto a t, entonces está este camino de aquí arriba, deriva respecto a x y luego x respecto a t. ¿Sí o no? Entonces queda derivada de z respecto a x por la derivada de x respecto a t. Y le sumo cuál otro camino hay que termine en t. Entonces está este, derivada de, de z respecto a y, y este, derivada de y respecto a t. Entonces, derivada de z respecto a y multiplicado por derivada de y respecto a t. Eso es una t. Bien. Entonces, dependiendo de cuál sea la derivada que ustedes quieren calcular, aplican esta fórmula o esta fórmula. Si ustedes quieren memorizar esas fórmulas, pues no hay problema, pero pues, si uno le pone un montón de variables y un montón de ecuaciones, pues memorizar fórmulas, un montón de variables, pues digamos, con varias composiciones, no tiene mucho sentido memorizar la fórmula. Es mejor entender cómo se usa el arbolito para calcular las derivadas. Bueno, entonces ya sabemos cómo se calculan las derivadas en este caso. Digamos, si uno tiene una función de dos variables, que depende de dos variables y esas a su vez dependen de otras dos variables. Ya, si uno entendió cómo hace esto, puede generalizarlo. Entonces yo tengo aquí, yo no lo quiero hacer ahí en el PDF porque ya
hacerlo a mano es muy complicado, pero uno puede tener una situación de este estilo. De hecho, este dibujito lo voy a pegar ahí en el PDF. Entonces, digamos, en esta situación, ¿qué es lo que tenemos? Este árbol de dependencia me está diciendo que la z depende de estas tres variables, y1, y2 y y3. Y cada una de estas variables, a su vez, depende de otras dos, x1 y x2. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular la derivada parcial de z respecto a x2, que es lo que tengo acá, entonces yo considero todos los caminos que empiezan en z y terminan en x2. Entonces, por ejemplo, acá, derivada de z respecto a y1, derivada de y1 respecto a x2. Ese camino azul me da este término que hay acá. Luego, la derivada de z respecto a y2, derivada de y2 respecto a x2, me da este término rojo. Y derivada de z respecto a y3, derivada de y3 respecto a x2. Eso me da este término verde. ¿Listo? Y yo sumo todos esos términos, eso es la derivada parcial de z respecto a x2. Ahora, obviamente, si ustedes tienen una función de más variables y esas a su vez dependen de muchas más variables, este árbol va a salir una cosa inmensa. ¿Listo? Entonces uno puede tener algo de este estilo. Por ejemplo, uno podría tener composiciones más largas. Algo como así. Lo voy a hacer feito pues para que no me demore mucho. Yo podría tener z que depende de y1, y2. Y luego digamos que cada una de estas depende de x1, x2. Y esta también depende de x1 y x2. Y digamos que cada una de estas a su vez depende de otras tres. RST, 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 RST. Entonces, si yo tuviera, aquí ya tengo una composición no de dos funciones, sino de tres funciones. ¿Listo? Composición de tres funciones. Entonces aquí a uno le pueden pedir fácilmente, bueno, calcule cuál es la derivada parcial de z respecto a r, o digamos respecto a s. Entonces uno considera cuáles son todos los caminos que terminan en S. Entonces, por ejemplo, aquí hay un camino que termina en S. Bueno, ya no. Vamos a decir. Ese es un camino que termina en S. Otro camino que termina en S sería irse por acá, bajar acá y hacer esto acá. Otro camino que termina en S, bajar por acá, subir acá, irse aquí por el de la mitad. Y otro camino que termina en S sería irse por acá, bajar acá y poner acá. Entonces, si uno quisiera escribir la derivada de z respecto a s, con este arbolito le saldrían 4 términos, ¿sí o no? Le saldría, voy a escribir unos cuantos. No los voy a escribir todos, pues porque eso me sale una cosa ahí larga. Pero, por ejemplo, del camino azul me va a salir derivada de z respecto a y1 por derivada de y1 respecto a x1 por derivada de x1 respecto a s. Ese es lo que sale del camino azul. Más, digamos, ¿cómo sería el camino verde? El camino verde, pues fíjense que aquí esta arista la comparten el camino azul y el verde. Entonces saldría dz de y1 por de y1 de x2 por de x2 de s. Ese sería el camino verde. Y ahí salen los otros dos. ¿Sí? Entonces más. Entonces aquí va a salir el camino amarillo. Y también aquí va a salir el camino naranja. Bueno, entonces es pues el mismo cuento, es algo que ya les he dicho varias veces. Si uno tiene más variables, más composiciones, pues no es más difícil, solamente es más largo. ¿Y ahí las interpretaciones cómo serían? Las interpretaciones pues también se van complicando un poquito, pero podría pasar.
por ejemplo, una triple composición podría ser algo así como que el volumen de algo depende de la temperatura depende de la posición y la posición depende del tiempo. ¿Sí o no? Entonces ya, pues depende de cómo lo hagas vos, pues, pero sí, para hacer interpretaciones físicas es importante tener en cuenta las unidades de lo que uno está midiendo. Entonces, digamos, en ese ejemplo, Listo, profe. uno podría tener temperatura depende ¿cómo es? Volumen depende de la temperatura. Entonces uno podría calcular el cambio del volumen respecto a la temperatura. O digamos, si la temperatura depende de la posición, entonces uno podría calcular el cambio del volumen respecto a la posición. O si la posición depende del tiempo, entonces uno podría calcular el cambio del volumen respecto al tiempo. Entonces ahí ya sale un montón de derivadas y hay un montón de cosas que uno puede interpretar. Sí, es Yo creo que simplemente... se daría una interpretación más grande ya mirando correlaciones, ¿cierto? Pues digamos, si la una aumenta, la otra también, pues pienso yo, no sé. Eso sí, eso se puede hacer, pero en últimas también lo que estás mirando es derivadas, ¿cierto? Si la derivada es positiva, significa que las dos aumentan al mismo tiempo. Si la derivada es negativa, es una relación inversa, ¿cierto? Que conforme una aumenta, la otra disminuye. Bueno, entonces esto es, yo sé, este dibujo está como feíto, pues, pero lo voy a dejar ahí porque, digamos, es el caso general. Y les voy a poner, a ver, les voy a pegar este acá. Copiar. Bueno, entonces ya, si ustedes entienden esto, ya saben calcular derivadas parciales de funciones con tantas variables y tantas composiciones como uno quiera. Entonces, hagamos unos cuantos ejemplos. Profe, por ahí en el chat hay una pregunta. En el chat hay una pregunta. Que salga una derivada total y las demás parciales. Podría ser, sí, que al final la z dependa solo de una variable. O digamos, bueno, podría pasar algo de este estilo. Profe, pero para que eso suceda, las últimas variables, digamos, en el dibujo que puso x1, x2, x3, todas tendrían que depender de una sola variable, ¿no? Como, no Sí, tiene sentido eso. Como que sí, se cerrara el árbol. tendría que ser, digamos, que aquí uno pusiera una ramita final, como que todas estas en últimas dependen de una variable u. Entonces, Exacto. en últimas Pues, la dependencia de z sería solo de la variable u. Eso podría pasar, pues, o podría, Profe, sí. ¿podría mostrar arriba ese árbol de dependencia? ¿Cuál Ese, árbol? pero Este. ese. Que Y, pues puede pasar que Y solo dependa de X1 y las demás de X2 y X1 y X2, perdón. Eso también puede pasar. Digamos, podríamos tener algo de este estilo, como que toda esta, a verlo, hagámoslo con negro, ¿cierto? Como que toda esta ramita del árbol no exista. Entonces, al momento de calcular la derivada de z respecto a x1, fíjense que aquí arriba no hay un camino que termine en x1, en x2, digo. Entonces, el camino azul desaparecería. Solamente me quedaría en el rojo y el verde. ¿Sí o no? Entonces sí, puede pasar que una de estas variables intermedias no dependa de las dos finales, sino que dependa de una sola. Fíjense que eso es equivalente a decir, bueno, si la y no depende de x2, la derivada parcial de y respecto a x2, de y1 respecto a x2, esto me daría 0. Listo, entonces este término se desaparece, solamente quedan el rojo y el verde. Sí, Pero ahí no se multiplicaría con una derivada total de Y1 con respecto a X1. no, pero es la otra decir, derivada daría cero porque depende, puede, digo, depende de anularía, ¿no? depende de respecto a cuál derivada respecto a cuál variable estás derivando. Es decir, vos no tenés esta rama y vos querés derivar respecto a x2.
Entonces ahí la derivada de y1 respecto a x1 no tiene nada que ver. ¿Sí o no? Ah, claro, sí. Entonces, si vos estás derivando respecto a x2, esta de arriba, que es la derivada total de y1 respecto a x1, no está jugando ningún papel ahí. Entonces, simplemente para derivar este árbol respecto a x2, vos te vas por este camino rojo, te vas por este camino verde, y por arriba no tenés forma de llegar a x2, entonces ya terminaste. Bueno, entonces pueden pasar muchas cosas ahí. Estos árboles pueden ser tan complicados como uno quiera, pues, pero en últimas calcular las derivadas parciales se vuelve una cosa. Sigan exactamente eso que yo les escribí ahí. Consideren todos los caminos que empiezan en Z y terminan en X2. Si aquí no está esta rama, entonces no hay camino que termine en X2. Listo. Entonces suman los otros dos y ya. Bueno, entonces hagamos ejemplos. Por ejemplo, aquí en el libro de Stuart hay una sección donde les piden solamente dibujar árboles en estos ejercicios del 17 al 20. Usar un diagrama de árbol eh, para deducir cuál es la regla de la cadena en el caso dado, ¿cierto? Y estamos suponiendo que todas las funciones son diferenciables. Obviamente sí, pues si hay una de estas dependencias que no es una función diferenciable, pues la regla de la cadena no tiene sentido. Entonces digamos cómo sería el 19. Yo tengo que la t es función de p, q y r. Y la p depende de x, y, z, la q depende de x, y, z y la r depende de x, y, z. Aquí mirando esto, ¿alguien me puede decir cuántas ramitas finales tendría este árbol? Como las ramas aquí, ¿cuántos puntos finales habría al extremo 9. derecho del árbol? 9. ¿Sí o no? La primera ramificación es en 3 variables, p, q y r, y cada una de estas se ramifica en otras 3, x, y, z. Entonces tendría 9 Sería al como final. una permutación. Sí, eso es una permutación. Sí, es simplemente multiplicar cuántas ramas hay en cada nivel. Bueno, de hecho, estos árboles son casos particulares de grafos. Yo sé, algunos de ustedes probablemente han escuchado hablar de grafos. Entonces, con estos grafos en forma de árbol, hay un montón de teoría alrededor de ellos, pues nosotros no nos interesa eso por el momento, simplemente lo estamos utilizando como una forma de entender la regla de la cadena. Eh, digamos acá, por ejemplo, en el primero, yo tendría la primera ramificación es de 2, la segunda ramificación es de 3. En el 18, la primera ramificación es de 3 y luego hay una ramificación de 2 y así. Bueno, esta sería primera de 2 y segunda de 4. Bueno, entonces no voy a hacer ninguno de esos, pues es mejor que ustedes lo hagan. Podemos hacer, a ver, por aquí arriba había uno donde tenía 2 variables que a su vez dependían de otras 2 variables. Listo, estos ejercicios del 7 al 12. Entonces escojamos uno de esos. Digamos el 9, El 8. el 8. Ah, bueno. Derivar tangente inversa. O pues si quieren derivamos tangente. Eso lo único que es largo, pues eso no es difícil. A ver, z es igual arctan de x cuadrado más y cuadrado. X es igual a s logaritmo de t y y es igual a t por e a la s. ¿Sí? Bueno, entonces queremos calcular, aquí me están diciendo, usar la regla de la cadena para calcular la derivada respecto a s y la derivada respecto a t. Entonces, calculamos la derivada de z respecto a s.
¿cómo sería esto? Entonces, pues cuando uno ya ha hecho esto varias veces, ni siquiera necesita el diagrama. Yo voy a hacer el diagrama, pues porque estamos aprendiendo apenas, ¿sí o no? Pero eventualmente eso ya se vuelve muy fácil de determinar así a ojo cómo es la cosa. Entonces, este z depende de x y de y este a su vez depende de, a ver, bajemos esto un poquito más bien. Entonces, esto a su vez depende de S y T, y el de abajo también depende de S y T. Entonces yo quiero los caminos que terminan en S, es decir, yo quiero derivar Z respecto a X y eso lo voy a multiplicar. Yo sé que en la notación uno suele omitir ese paso, pero no se vayan a olvidar de esto. Esto hay que evaluarlo en X, que depende de S y de T, y Y, que depende de S y de T. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Entonces, eso normalmente, pues eso es mucho escribir, entonces uno normalmente lo omite, pero al final vamos a hacer esa evaluación. Entonces, de z de x de s, más de z que depende de y, el camino de abajo, por de y que depende de s. Listo. Entonces vamos a calcular cada una de estas cosas. Empecemos por acá. ¿Cuánto da la derivada parcial de z respecto a x? Entonces la derivada de era arcotangente, ¿no? Si es tangente inversa. La derivada de arcotangente es 1 sobre esta cosa elevado al cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces es 1 dividido x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado más 1. Y eso lo tengo que multiplicar por la derivada interna respecto a x, que sería un 2x. Bueno, ¿cuánto da la derivada de z respecto a y? Entonces nuevamente vamos a derivar este arco tangente. La derivada de arco tangente es 1 dividido lo que hay dentro del arco tangente al cuadrado, que es x cuadrado más y cuadrado al cuadrado más 1. Y eso multiplicado por la derivada interna respecto a y, que sería 2y. Bueno, luego va la derivada, entonces ahí tenemos este término, es este término es no, ese no, este. Y ahora necesitamos derivada de x respecto a s. Entonces aquí tenemos la función de x respecto a s. Entonces fíjense que esto es una constante por s. Eso significa que la derivada respecto a s es la constante. Entonces esto va a dar logaritmo de t. Y luego, entonces ese era este, es este de acá. Y por último está el de y respecto a s, que el de y respecto a s sería la derivada, esto es una constante por e a la s, la derivada de una constante por e a la s es la constante por e a la s. Entonces esto da de y respecto a s es la misma cosa, t e a la s. Bien, entonces si ustedes quieren pueden reemplazar todas esas cosas ahí de una vez. Me va a quedar esto así. Me va a quedar que la derivada de z respecto a s es todo este término, que sería 2x sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado más 1 multiplicado por el naranja, que es logaritmo de t, más el término verde, que es 2y sobre todo esto, x cuadrado más y cuadrado
cuadrado más 1 multiplicado por el amarillo que es t a la s. Ahora, lo que les dije ahorita, esto nos quedó en términos de x, y, t y s. Lo que uno hace normalmente es no dejarlo en términos de todas esas variables, sino yo quiero que me quede en términos de las variables finales. Entonces lo que voy a hacer acá es reemplazar. Recuerden entonces que la x es igual a s logaritmo de t y la y es igual a t a la s. Entonces estos valores los voy a reemplazar ahí en todos los lugares donde haya x y y. Sí, eso fue lo que les dije al principio, que estas cosas hay que evaluarlas en la función interna. Entonces esto me queda, la derivada de z respecto a s va a ser 2 que multiplica la x, pero la x es s logaritmo de t. Aquí abajo me va a quedar x al cuadrado, o sea, s al cuadrado logaritmo al cuadrado de t, más y al cuadrado, que sería t cuadrado e a la 2s al cuadrado, más 1. Todo eso multiplicado por logaritmo de t. Más. Aquí me va a quedar 2 por y, o sea, 2t e a la s. Y aquí abajo me va a quedar x cuadrado, que es s cuadrado, logaritmo cuadrado de t, más y cuadrado, que sería t cuadrado e a la 2s, al cuadrado, más 1. Todo eso multiplicado por t e a la s. ¿Eso está claro? Sí, profe, por mi parte sí está. Sí. Entonces es cuestión de tener cuidado, pues ya lo más difícil acá va a ser la derivada. Sí, si ustedes, si las funciones son complicadas, es fácil equivocarse derivando, pues eso no, a mí me pasa también a veces, yo me como una derivada interna o me como un cuadrado, alguna cosa así, entonces le sale a uno eso malo. Una sugerencia sería lo que ya les he dicho varias veces, utilicen a GeoGebra para calcular esas cosas. Entonces, digamos, yo en vez de hacer eso, pude haber dicho, bueno, yo tengo f de x, y igual a arcotangente de x cuadrado más y cuadrado. Esto sí o no. Entonces yo le puedo decir derivative de f respecto a x. Y él me saca el resultado. Y bueno, de hecho él cogió y repartió todo eso. Pues él resolvió este binomio y le dio esa cosa. Pero entonces, si tienen dudas sobre una derivada, pues pongan al computador a hacerla y listo. Bueno, entonces esa es la derivada respecto a ese. Ejercicio para ustedes, calculen la otra, calculen la derivada respecto a t. Aquí ya tienen gran parte del trabajo hecho, ¿no? Porque ya tenemos calculadas estas dos primeras, ¿cierto? Que serían estos dos vértices de acá. Entonces ya lo único que tienen que hacer ustedes para calcular la derivada respecto a t sería calcular de x de t, de y de t, y armar la expresión y sale. Entonces, ejercicio. Calcular de z de t. Bueno, entonces eso es regla de la cadena, es simplemente una forma de calcular derivadas. El parcial del semestre pasado. Bueno, una cosa, si tienen parciales del semestre pasado, yo también los quiero ver, pues para saber cómo eran, para saber qué debería de Yo, enseñarles. yo tengo, pues yo la vez pasada, la clase pasada, por eso estaba preguntando que si ibas a sacar tiempo, porque
Yo tengo un ejercicio, por ejemplo, que fue el semestre pasado, que era de continuidad. Pero es que en serio, o sea, tiraron unos ejercicios que eran una cosa feísima, por ejemplo, en lo que es regla de la cadena o otros ejercicios. Entonces, Bueno, pues si algún otro compañero tiene puntos, ya sabe para qué los comparta. bueno, hagamos una cosa entonces. Yo tenía algo más que decirles, pero no estamos de afán. Yo puedo decirles eso la próxima clase. Entonces, si tienen preguntas, si tienen ejercicios en este momento que, que quieran resolver, que tengan dudas. Por ejemplo, Juan José que acaba de decir que había ejercicios difíciles que ponían en el semestre pasado. Entonces, si tienen alguno por ahí, lo podemos revisar. Pues, si quiere, le dicto pues el ejercicio que yo tengo acá, que le está diciendo de continuidad. Listo. Entonces, hagamos una cosa. Terminamos aquí la clase, la teoría de hoy. Denme un segundo, yo guardo esto. Export PDF. Esto Sebas, es. y sabiendo que ustedes no dictando esta materia, no puedes seguir a la dirección esto, cómo eran los parciales, porque igual es muy importante para usted guiarse al dar las clases. em, no, me van a decir que para eso está el programa, ¿cierto? La guía mía es el programa, pero sí me gustaría ver los ejercicios, qué estilo tienen. Sí, sí, si yo pido eso, probablemente me digan, digo, clase 6. Sí, es Me, verdad. me van a decir que no, que me guíe por el programa. Sí. Pero entonces vamos a ver. Mm, listo, cerremos esto. A ver, de pronto podemos usar GeoGebra para algo. Esto ya no lo necesito. Esta es la clase de hoy. Esta era la clase anterior. Este es el libro de Stuart. Bien. Entonces, ¿cuál era el ejercicio que tenías, Juan José? Vea, profe, dice, sea y dan una función f de x, y a tramos. El primer tramo es x al cuadrado más y si el valor absoluto de y es mayor o igual al valor absoluto de x. Y el otro tramo es x al cuadrado menos y si el valor absoluto de y es menor al valor absoluto de x. Y preguntan, pues hacen dos preguntitas, que acerca de la función en el punto 1,2 se puede asegurar que es continua, es discontinua, no se puede asegurar nada o ninguna de las anteriores. Y las mismas preguntas para el punto menos 1,1. Entonces las opciones son continua, Continua, discontinua, eh, discontinua. no se puede asegurar nada acerca de su continuidad Bueno, y ninguna de las anteriores. listo. Entonces, este es uno de esos ejercicios donde ustedes, si ustedes saben usar GeoGebra, les puede servir bastante. Entonces les voy a mostrar cómo dibujar esta función en GeoGebra. Vamos a ver, primero, intentemos entender qué significan estas cosas. ¿Qué significa valor absoluto de y mayor o igual que valor absoluto de x? Bueno, yo no sé, aquí estoy improvisando. Yo no sé si GeoGebra es capaz de hacer esto. Me imagino que sí, valor absoluto de x. Bueno, entonces, cuando a mí me dicen el valor absoluto de y es mayor o igual que el valor absoluto de x, me están diciendo que los puntos que satisfacen eso son los puntos de esta región. Bueno, entonces los puntos que satisfacen la otra desigualdad van a ser los que no están en esta región. Digamos, si yo le pongo acá valor absoluto de y es menor que el valor absoluto de x, y digamos que esta la voy a dibujar con otro color para que se distinga. Bien, entonces ahí están las dos regiones. Es decir, me están diciendo que en esta región azul yo tengo una cierta función y en esta región roja yo tengo esta otra función. Ahora, abramos otra ventana de GeoGebra. Juan José, y ahí
uno solo marcaba la opción y ya no tenía que hacer, no podía montar procedimiento ni nada. No, ahí no era como con procedimiento, solo era de opción múltiple, sino que pues, me parece interesante porque ese ejercicio, por ejemplo, valía 2 puntos de tu parcial y mucha gente se corchó ahí, pero fue por esos intervalos. Pues por eso Y voy a explicar. había otros que sí eran con procedimiento. No, por lo general casi todos eran de opción múltiple. Pues ahí vos tenías que hacer tu procedimiento para no mostrar. Ajá. Profe, ahorita tenemos que mandar procedimiento en pues, en este semestre. Pues yo no sé cómo será, pero tengo entendido que probablemente no, porque es que son demasiados estudiantes y esos ejercicios con procedimientos nos toca calificarlos a nosotros. Entonces es Claro. eh, parciales del Yo estaba 2019. leyendo en el Moodle, Sí, ¿qué estabas diciendo? que yo estaba leyendo en el Moodle y ahí dice que debemos mandar procedimiento con cédula, un montón de cosas, registro civil. Sí, pero eso Pues sí, será está todo nuevo, o sea, exagerado. eso será del semestre pasado. Lo que pasa es que yo sé que el semestre pasado hubo un problema con este curso porque hubo como un problema de fraude, entonces se pusieron súper estrictos, pues, en fin. Entonces, no sé, Valeria iba a decir algo, ¿no? Profe, es que toca mandar el procedimiento, pero o sea, uno normal coloca la respuesta en el Moodle, pero entonces toca mandar que el procedimiento, en modo tal de que si uno tiene que hacer un reclamo, ahí esté como la base para poder hacer. Ah, ya. Entonces es como para reclamos y revisiones. Sí, eso tiene mucho sentido. Entonces, en general, sí, porque lo que va a pasar, parte de la gracia de que el examen sea en Moodle es que se califica solo, ¿sí o no? Nosotros no tenemos que hacer nada. Bueno, no tenemos que calificarlo. La parte difícil, digamos, eso se compensa con el hecho de que toca diseñarlo. Y diseñarlo en el Moodle, pues es un trabajo un poquito complicado, entonces ahí se compensan como las cargas de trabajo. Pero bueno, entonces ahí pues los que ya vieron este curso el semestre pasado probablemente les pueden decir más que yo. Por el momento, digamos, volvamos al ejercicio. Una forma en que ustedes pueden definir estas funciones hacia tramos es utilizando el comando si o if en inglés, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo funciona este comando? Este comando dice, si, entre paréntesis, ustedes ponen, lo primero que van a poner es la condición, ¿cierto? Es como al revés de cómo uno escribe. Entonces, primero pongo la condición y luego pongo la función. Entonces, aquí me va a salir si valor absoluto de y es mayor o igual al valor absoluto de x, esta función es x cuadrado más y. ¿Bien? Y luego, si el valor absoluto de y es menor que el valor absoluto de x, entonces la función era x cuadrado menos y. Bueno, entonces fíjense que ahí si uno lo mira desde arriba, pues se ve la división como, bueno, este es el primer tramo, la parte como morada, y el segundo tramo es la parte verde. Es algo de ese estilo. Bueno, y ahí se está viendo como que hay unos cortes, como que esa función no pega bien. Entonces yo supondría que probablemente es discontinua dependiendo de dónde esté este punto. Entonces dibujemos el punto. ¿Cuánto da 1,2? Bueno, voy a dibujar. Recuerden que hay que hacer la distinción del punto en el dominio. Entonces el punto en el dominio del 1,2 está ahí abajo. Y yo quiero ver ese punto está como en el primer tramo, ¿sí o no? Bueno, entonces este punto está en el primer tramo simplemente porque la coordenada y vale 2, la coordenada x vale 1 y obviamente el valor absoluto de 2 es mayor que el valor absoluto de 1. Entonces, para este caso, como, como 1, 2 está en el primer tramo, lo que va a pasar es lo siguiente. ¿Qué es lo que hace uno para verificar continuidad de una función?
lo que hace es calcular este límite y ver si es igual a la función, ¿sí o no? El límite cuando xy tiende a 1, 2 de f de xy es igual a f de 1, 2. Esto es lo que queremos responder. Entonces, si eso da igual, decimos que sí es continua. Si no da igual, decimos que no es continua. Ahora, como este punto está en el primer tramo, yo me voy a estar acercando a ese punto por el primer tramo, entonces voy a usar esta fórmula. Voy a decir, el límite cuando xy tiende a 1, 2 de x cuadrado más y, ¿eso cuánto da? Pues aquí no hay determinación ni nada, yo simplemente reemplazo ahí. Esto me va a dar 3, que es lo mismo que evaluar f en 1, 2. Entonces, ¿qué podemos decir? Sí es continua. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. El secreto fue darse cuenta dónde estaba ese punto, pues en qué Sí, cuadrante. listo. Yo me imagino que el otro punto que te dan sí va a ser un punto problemático. Me imagino que va a ser un punto ahí como donde pegan las dos cosas. Sí, -1, 1. Listo. Entonces, misma pregunta. ¿Qué pasa en -1, 1? Entonces, primero, vamos a detectar cuál es. Bueno, y no solamente, lo importante aquí no es solo que el punto está en el primer tramo, sino que está como muy metido en el primer tramo, ¿cierto? Fíjense que aquí el problema de esta función sería en esas rayas, más bien les voy a mostrar en este. El problema de esta función sería en estas rayas donde las funciones deberían pegar. Entonces el primer punto que me dieron acá era el punto 1, 2, que era este. Está metido completamente en el tramo azul. Mientras que el punto 1 menos 1, a ver, pongamos el otro punto, ¿cómo era? -1, 1. Menos 1, 1. Listo, entonces el punto menos 1, 1 está por acá. Y ahí estamos como en la frontera entre los dos tramos. Y entonces en la frontera normalmente es donde puede haber problemas. Digamos aquí en este dibujo, uno puede llegar y decir, bueno, no me interesa el punto 1, 2. Me interesa P, el punto del dominio es menos 1,1. Entonces si uno mira desde arriba, se da cuenta de que es el punto que está ahí en toda la frontera. Y entonces, ¿cuál va a ser? ¿Cuánto vale la función en ese punto? Empecemos haciendo eso. Entonces, evaluemos cuánto vale f de menos 1, 1. Entonces, esta función, este punto, ¿en cuál de los tramos está? Fíjense que el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de y. ¿Listo? Si el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de y, nuevamente En el estoy primero. en el primer tramo, correcto. Entonces voy a usar esta fórmula para calcularlo. Entonces esto es igual a menos 1 al cuadrado más 1, ¿cierto? Y esto es porque el valor absoluto de menos 1 es igual al valor absoluto de 1, es decir, estamos en el primer tramo. Bueno, entonces esta función da 2. Es decir, el punto correspondiente en la superficie, a ver dónde está el dibujo. El punto correspondiente en la superficie sería este punto. Sería el punto con coordenadas menos 1, 1 y la función. Entonces ese es en el primer tramo. Entonces le voy a decir, evalúeme A en menos 1, 1. Ahí me dibujó. Mirando este dibujo, si uno lo mira así, pues obviamente debe quedar encima del punto del dominio. Mirando este dibujo, uno debería decir, bueno, eso como que claramente no es continuo, ¿cierto? No están pegando las cosas. Pero si uno lo quisiera verificar de manera algebraica, lo que podemos hacer es acercarnos a este punto por dos trayectorias diferentes.
digamos, por una trayectoria que tienda, que esté metida en el primer tramo, o sea, digamos, acercarnos de esta manera. Y puedo acercarme a este punto por una trayectoria que esté metida en el segundo tramo. Bien. Entonces, queremos saber si el límite cuando XY tiende al punto menos 1, 1 de la función f de XY es igual a f de menos 1, 1, que es precisamente 2. Entonces yo voy a usar una trayectoria. Bueno, aquí yo podría hacer como el mismo truco, trasladar todo a al origen, si quisiera hacerlo, pues. Pero yo no voy a hacer eso. Yo más bien, notemos que si yo intento una trayectoria que esté metida en el segundo tramo, probablemente voy a llegar a un punto con diferente altura de 2. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a considerar una trayectoria lineal que se va a acercar a este punto, como aquí diagonal. ¿Alguien me puede decir cómo sería la ecuación de la recta? Aquí, bueno, es mucho más sencillo. Me puedo acercar por la recta vertical. Listo. Esta recta vertical, ¿qué ecuación tiene? Y igual a menos 1, ¿no? Y igual menos 1. Entonces, nos vamos a acercar. Profe, una pregunta. Digo, x igual menos 1, no y igual menos 1, y Sí, igual sí, menos 1 sería. estaba razonando eso, perdón. Sí, Profe, alguien tengo tenía una también. pregunta. Yo. Porque si ya, pues, si cumple la condición del primer tramo, ¿por qué no podemos simplemente evaluar el límite en ese primer tramo? Porque es la noción de límite que tenemos, es que tiene que dar lo mismo sin importar cualquier trayectoria. ¿Cuál es la trayectoria que yo escojo? Entonces yo a este punto me puedo acercar por trayectorias, no solo que estén en el primer tramo, sino que estén en el segundo tramo también. Bueno, entonces no te sirve solo Profe, decir como, bueno, está en el primer tramo y ya terminé. Sí, pero mi pregunta es, ¿no se puede evaluar el límite tendiendo a ese número por el segundo tramo, por donde no lo toca pero se acerca? A ver si eso es igual. Y ya no lo sí, comprobaríamos. sí, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a Ah, evaluar ok. este límite tendiendo únicamente o por una trayectoria que está únicamente en el segundo tramo. Entonces, bueno, ya te entendí lo que vos querés decir, como bueno, si yo me voy a acercar a este punto por algo que esté en el segundo tramo, es decir, XY tiende a menos 1,1, pero reemplazando por la fórmula del segundo tramo. Exacto, sí, eso era. Y pues si me da 2, ya sé que el límite por cualquier trayectoria, como el límite da 2, entonces pues por cualquier trayectoria va a dar 2. Pues eso era, no Entonces, sé. sí, de hecho, eso simplifica un poco el trabajo. Entonces, X2 menos Y, profe. x2 menos y. Gracias. Entonces, si yo intento acercarme a este punto por una trayectoria que esté en el segundo tramo, entonces me va a salir algo de este estilo. ¿Y cuánto da ese límite? Entonces 0. esto por el segundo tramo. Y ese límite da 0, que obviamente es diferente de f de menos 1, 1. Entonces, como este límite dio diferente a esto, la conclusión es que f no es continua. ¿Está bien? Entonces, eso es si ustedes hubieran querido hacer el proceso algebraico. Pero si ustedes hicieron este dibujo, pues del dibujo ahí yo no hubiera pensado más. Es como, bueno, en ese dibujo se ve que eso no es continuo, no tiene forma de ser continuo en ese punto. Y pasaría a lo siguiente. Está bien. Profe, y si se hiciera como se pensaba hacer antes con trayectorias, ¿qué trayectoria se debería escoger? Como lo iba a hacer yo con trayectorias, yo iba a escoger la siguiente trayectoria. El límite
cuando xy tiende a -1, 1 de f de xy, yo iba a escoger la trayectoria vertical, me iba a acercar a ese punto verticalmente. Entonces, esta recta vertical es x igual a -1, ¿cierto? Entonces, con x igual a -1, y me iba a acercar desde abajo. O sea, con y tendiendo a 1 por valores más pequeñitos. Entonces, y tendiendo a 1 por la izquierda. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Eso me quedaría el límite cuando y tiende a 1 por la izquierda de esta misma cosa, x cuadrado menos y, con x igual -1. Listo. Nuevamente, el y lo puse a tender por izquierda, o pues por valores más pequeños que 1 para acercarme desde abajo. Y ya uno ahí reemplaza, eso pues es lo mismo que hicimos arriba, eso da 0. Entonces esto... Profe, basta comprobar cualquier trayectoria que pase por ese punto, ¿cierto? cualquier trayectoria, si te da diferente, ya terminaste. Ok. Entonces hay que Profe, tener... entonces esa parte de la función con la condición que valor absoluto de y era menor a valor absoluto de x, por eso no lo usé para nada. Eso era simplemente pues para decir que así está definida esa función. Aquí, cuando dijimos que el valor absoluto de y, o sea, estas partes, No, la de arriba sí fue la que la utilizamos porque ahí vimos que entonces era la primera trayectoria, pero las otras no la utilizamos. en el segundo punto. Sí, en ninguno. En el segundo punto sí lo utilizamos porque ahí fue donde dijimos cuál era el tramo en que yo tenía que evaluar la función. ¿Sí o no? Dijimos, fíjate que esta fórmula que tengo acá es la fórmula del primer tramo. Por Entonces, eso, y así definimos que utilizamos la del primer tramo, pero la de abajo no lo utilizamos. Por ejemplo, x2 menos y lo utilizamos solo para ahora probar que el límite era diferente. a ver, la cosa es así. Para que una función sea continua, tiene que ser que el límite es igual a la función evaluada en el punto. ¿Sí o no? Entonces, utilizamos los dos tramos. El primer tramo lo utilizamos para evaluar la función. Y el segundo tramo lo utilizamos para evaluar el límite. Bien. Y como esas dos cosas dieron diferentes, ya la conclusión es que no es continua. Entonces, realmente si utilizamos el hecho de que esto cumple la primera condición, que valor absoluto de y es mayor o igual a valor absoluto de x. ¿Sí o no? Listo, profe, sí. Profe, Sí. entonces cuando tenemos un punto en la frontera entre dos tramos, nosotros es necesario probar trayectoria, o sea, no podemos decir, está en tal tramo y ya simplemente evaluar, o sea, necesitamos probar trayectoria. Sí, porque si el punto está en la frontera entre los dos tramos, entonces vos tenés que considerar las dos posibilidades, ¿cierto? Está bien, este punto está en el primer tramo, listo, y si querés evaluar, solamente evalúas en el primer tramo y ya. Pero si te querés acercar al punto, entonces el problema es que te puedes acercar por el primer tramo o por el segundo. Entonces ahí es donde tenés que considerar varias posibilidades. Ah, ok, gracias, profe. Y esa frontera puede ser algo pues tan complicado como uno quiera, ¿cierto? Yo podría decir cambiar simplemente las fórmulas acá y me saldría otra. Eso salen como superficies pegadas a retazos. Entonces, si esas superficies no están bien pegadas, la función resulta discontinua. Ese es todo el problema de esto. O sea que te diste cuenta incluso antes de dibujar ese otro punto en el dominio, el punto -1, 1. Eso sí, pues uno mirando esto puede decir que la función es discontinua, pero no es discontinua en todo el dominio, ¿cierto?
Entonces uno ya, la pregunta es, bueno, el punto que me están dando, ¿en qué parte del dominio está? Digamos, si a mí me dieran un punto por aquí en la región morada, entonces ahí la función es continua. Si me dan un punto por aquí en la región verde o verde-azul, pues también es continua. Si me dan puntos ahí en esa X donde intentan pegar las superficies, en esos puntos, en todos esos puntos la función va a ser discontinua, excepto en el origen. Fíjense que en el origen la cosa pega Eso, bien. sí. Ah, listo, muchas gracias. Listo. ¿Hay más preguntas? Profe, si por ambos tramos nos hubiera dado lo mismo, ya cumplimos el continuo, ¿cierto? Correcto, sí. Si por ambos tramos hubiera dado lo mismo, es como que este par de superficies se están tocando en ese punto. Entonces ya esos límites darían lo mismo. Bueno, hay más preguntas. Una carpeta con material general de CBB. Listo, ahorita miro eso. Puntos del simulacro del semestre pasado. Bueno, entonces eso fue la clase de hoy. A ver, paremos esto. Hablamos entonces la próxima semana.